Listo, ya estamos aquí nuevamente desde Ciudad Madero, Tamaulipas, México, para todas las naciones. El Señor les bendiga, el Santo de Israel sea con todos ustedes. Bien, nuevamente con una poderosa semilla de la palabra del Eterno, nos vamos a ir directamente a la Torá, no sin antes sugerirle que lo haga voluntariamente, a fuerza, no se crea, voluntariamente, que si usted quiere, no está suscrito, suscríbase, denle clic en la campanita para que le lleguen a tiempo las notificaciones. Y cuando ya termine, si le gusta, compártalo para que sea de bendición a otras personas y se vea más del video y más personas sean bendecidas por la bendita Torá, que es la palabra del Eterno. Amén. Bueno, entonces vámonos directamente con otra poderosa semilla de la palabra del Eterno. Le puede poner, si gusta, como título, manifestando la energía de bendición. Manifestando la energía de bendición. Entonces, vamos a hablar acerca de la bendición. ¿Qué es la bendición, hermanos? La bendición es energía, ¿verdad? Esa bendición, la bendición de Yahweh viene de lo alto, viene en forma de luz, para que me entienda, una luz espiritual, que no es de este mundo, es una luz de otra dimensión, que al atravesar esta dimensión física, material y natural se convierte en una bendición, es decir, en algo que se manifiesta, que lo vemos evidente, que lo podemos sentir, palpar, vivir. Eso se le llama una manifestación. ¿Qué es manifestación? Que algo que no había se manifiesta, o algo que no se veía se muestra, se ve. Eso se llama manifestación. Entonces, vamos a hablar de manifestando la energía de bendición. Todo lo que nos llega a nuestras vidas primero viene en forma de energía. ¿Qué es esa forma de energía? Vamos a llamarle así, es una fuerza o potencia que sale del Eterno, de la esencia divina, del Todopoderoso. Es una palabra, un pensamiento de bien de Yahweh para nosotros. Eso se le conoce como una bendición. Cuando Yahweh habla o piensa bien de nosotros y nos habla algo bueno para nosotros, eso se le conoce como una bendición. ¿Por qué? Porque cuando Yahweh nos bendice, es decir, habla bien, que le vaya, dice Yahweh que le vaya bien, que sea protegido, que sea guardado. Esa es la energía que sale de su boca, por así decir. Ya sabemos que Yahweh no tiene boca, pero para que se entienda a nuestro entendimiento, ¿verdad? Entonces, es decir, lo que Yahweh siente, piensa, habla de su corazón a nuestras vidas, de bien, de bienestar, de bendición, esa es la energía que emanó de Él. Y esa energía va a atravesar todos los mundos espirituales, es decir, las dimensiones espirituales, para llegar a esta dimensión tridimensional, física, material, natural, de tiempo, espacio y materia, y se va a manifestar en algo concreto. Es decir, algo concreto es que se manifieste, por ejemplo, que hable Yahweh sanación, sanidad a alguien que está enfermo. ¿Sí? Desciende esa energía de Yahweh, esa bendición, ¿verdad? Y llega manifestada como un paquete, estoy haciendo una alegoría, como un paquete que recibe a alguien que le pidió a Yahweh la sanación y le llega el entrego, le llega el paquete de energía, pero manifestado en sanación, en sanidad. Es sanada la persona. Bueno, o en lo económico, en lo financiero. ¿Sí? Esa energía desciende, es decir, esa bendición que habla Yahweh, que viene en forma de energía. ¿A qué me refiero en forma de energía? Esa palabra que sale de su boca, dice la Biblia, habló y fue hecho. Dijo y existió. Es decir, se creó.
Cuando Él habla, cuando Él bendice, se crean las cosas. Lo que Él habla se hace, se realiza, se manifiesta. Cuando Él quiere manifestar su energía en alguien, Él la envía. Atraviesa los mundos espirituales, las dimensiones espirituales y llega hasta este mundo material, natural y físico. Por ejemplo, de dinero dijimos y se materializa en dinero. ¿Cómo? Pues va esa energía a expandirse y va a empezar a poner personas, va a empezar a poner situaciones que van a conjuntarse y conjugarse para darle dinero a la persona que pidió la bendición. De muchas maneras y variadas puede ser. Por ejemplo, alguien que pide dinero, a lo mejor de repente se encuentra un tesoro en su casa. Puede ser así. O puede ser de otra manera. Esa persona necesita dinero y no tiene trabajo, y a esa persona, esa energía que es manifestada, que son también energías de Yahweh llamadas Malachim, ángeles, enviados a crear una manifestación en la vida de la persona, empiezan a mover los hilos, por así decir, a armar el rompecabezas. Que de repente te encontraste a una persona, tú no tenías trabajo, y de repente te encontraste a una persona que no veía, y resulta que esa persona tiene una empresa o tiene algo, y entonces te dice, oye, ¿sabes qué? ¿Qué pasó? No, mira, ya empiezas a platicar, le dices que andas teniendo una situación, y dice, pues yo precisamente necesito a alguien que me ayude y que trabaje en esto, que sepa de esto. O sea, el Señor crea situaciones cuando Él bendice, porque es la conciencia divina, y esa conciencia divina que está en todo el universo trabaja en las mentes y corazones de las personas para nuestro bien. Por eso dice la palabra, todas las cosas nos ayudan a bien, a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Denle un aplauso al Señor. Entonces, esa energía divina que se va a manifestar materializándose de acuerdo a aquellas peticiones de tu corazón, eso es lo que se conoce como Él dará las peticiones de tu corazón, Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, pero como es una red que creó Yahweh, un sistema en el universo que capta las energías de las personas cuando siguen al Señor bien o mal, va a entender esa red sensorial que Él creó en todo el universo, que es su conciencia divina que abarca todo, va a reconocer si la persona verdaderamente anda buscando al Eterno y quiere las bendiciones para bien, para gloria de su nombre. ¿Me expliqué? Bueno, entonces, esa energía bendita y sagrada la hacemos descender nosotros. Cuando nosotros entramos en conexión con el Eterno. Porque para que pueda manifestarse aquí la energía, se necesita un sistema, ¿está entendiendo? Un sistema para que llegue hasta nuestras vidas esa energía. Es decir, que esa energía que está en el otro lado, cuando digo en el otro lado me estoy refiriendo al lado de la luz, la energía divina, me refiero a la dimensión desconocida para nosotros, donde gobierna el Eterno y donde se encuentra todo el poder del universo y se pueden crear todas las cosas inimaginables, porque Él tiene todo ese poder ahí. Y para Él son cosas sencillas hacerlas manifestar. Pero se requiere de que haya un buen sistema del flujo de esa corriente. Para que fluya esa corriente tiene que haber un buen sistema que fluya de esa
de ese lugar, vamos a llamarle así para que se entienda más sencillo, del cielo, que fluya, vamos a decir así, hacia la tierra para que se entienda más sencillo, pero se necesita un sistema de conducción hacia la tierra que conduzca esa energía. ¿Ok? Bueno, ahora, con este entendimiento de la Torah, de la palabra, nosotros sabemos que en ese lugar, por la palabra del Señor, nosotros sabemos que en ese lugar hay todo lo que uno quiera. ¿A qué le llamo ese lugar? Ese lugar se le llama el Ein Sof, en hebreo, el infinito, lo que se conoce en la palabra como lo ilimitado, el infinito, es decir, lo eterno. De ese lugar habla la Biblia, la Torah. Váyase usted a ver el libro de Hebreos, el libro de Hebreos y el capítulo 11. ¿Ya lo tienen? Del 1 al 3 dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, la certeza de lo que se espera. Tú le haces una petición, tú le oras y estás esperando, tienes la certeza. ¿Por qué? Porque sabes que Él es el Todopoderoso. Cuando verdaderamente tienes esa fe, la fe está segura, la fe está convencida, la fe no duda de aquello que no ve. Porque así como no ve a Elohim, sabe que existe, que es real, que Él es. Y si Él es, sabemos que es todopoderoso y que Él habita en un lugar donde todo es posible, en la eternidad, en el infinito, en el Ein Sof. Entonces, ahí se encuentra la planta de origen de energía. ¿Me está entendiendo? Esa es la mente infinita, la conciencia infinita, la conciencia que todo conoce y todo sabe. Entonces, nosotros lo que queremos hacer es tender una línea de conexión, unos cables de conexión. Queremos conectarnos con ese lugar. Es decir, cuando yo digo ese lugar, me estoy refiriendo al Eterno, al Todopoderoso, porque en Él habita todo. Él no habita en algo, todo habita en Él. Esa es la diferencia de creer que Yahweh habita en el universo. No, el universo habita en Él. Él no está en la eternidad está en Él es la eternidad. Y cuando comprendemos y entendemos esto, nos damos cuenta, como dice la palabra, por eso dice la palabra, no hay nada difícil ni imposible para Yahweh. Entonces, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. O sea, estoy convencido de algo que no lo vea. Estoy convencido de que Yahweh es real. Estoy convencido de que existe un lugar donde todo es posible. Dice versículo 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, refiriéndose a los siervos de Yahweh, a los profetas, etc. Y el versículo 3 dice, por la fe entendemos. Es decir, tenemos discernimiento, comprensión. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Elohim. ¿Por qué fue constituido el universo? Por la palabra de Elohim. Dice la palabra, Él habló y fue hecho, Él dijo y existió. Entonces, todo lo que hay fue creado por Él. Fue constituido por Él. Y luego mire lo que dice, de modo que lo que se ve, es decir, todo lo que vemos aquí, lo físico, material y natural, fue hecho de lo que no se veía. Fue hecho de lo que no se veía. Entonces, para poder entrar a ese lugar donde está, no dice que no existían, dice, fue hecho de lo que no se veía. Pero ahí estaban. Ahí está todo. En ese lugar se crea todo.
Ese lugar se puede llamar Ain, que quiere decir nada, pero también Kol, que es todo. Entonces, ahí en ese lugar, que es la eternidad, que es el eterno, ahí dice, todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. ¿Dónde es ese lugar? Ese lugar es la nada. Aparentemente para nosotros no hay nada. ¿Y dónde es la nada? Es en el mundo donde eterno, donde está Yahweh, donde Yahweh reina. Es decir, la eternidad misma es Yahweh, Él es el eterno, por eso se le conoce como el eterno, Aolam, el eterno. Entonces, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿De dónde fue hecho? De lo que no se veía. ¿Cómo está? Fue hecho de lo que no se veía. No quiere decir que no existía, no se veía. Es decir, en otras palabras, el Ein Sof es un lugar, por así llamarle, la presencia del Señor, es su misma esencia, es la esencia donde todo existe, pero no se ve. Pero yo quiero que se manifieste, que se vea aquí en lo natural algo para mi vida. Ah, bueno, entonces, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Qué es lo que se ve? Lo que no se ve, pues todo aquello que tú en tu corazón anhelas y deseas, conforme a la voluntad, acuérdense que siempre es conforme a la voluntad de Yahweh, ya está ahí. Lo único que falta es que se manifieste. Pues yo estoy aquí parado, ustedes están aquí, pero hay un mundo paralelo. Es el mundo de la eternidad. Aquí tenemos tiempo, materia y espacio. Ahí no hay tiempo, ni materia, ni espacio. Ahí es un continuo ahora, un continuo hoy. Ahí no existe el pasado ni el futuro, existe el ahora. Porque en la eternidad no pasa el tiempo. Existe el hoy, el ahora. Y yo quiero que de ese lugar, ahora se manifieste aquí, en mi vida, una bendición. Pero para hacer que yo se manifieste eso en mi vida y se materialice, debe de haber unos conductos, unos conductores, unos hilos de conducción desde ese lugar aquí del mundo espiritual o invisible al mundo físico, al mundo natural, al material, al que veo. Entonces, ¿cómo hacerle para traerlo aquí? Que se manifieste. Por eso esta palabra se llama manifestando la energía de bendición. Todo lo que hay en Yahweh es bendición. Él es bendición. Esa energía sagrada es bendición. En esa energía mala no hay nada de mal. No hay nada de maldad. No hay nada de maldición. Esa energía es bendición pura. Bueno, fue hecho de lo que no se veía. Eso es lo que queremos. Traer de ese lugar que no se ve a este lugar que se ve. De lo invisible a lo visible. De lo inmaterial a lo material. De lo subjetivo a lo objetivo. ¿Y cómo lo hacemos eso? Bueno, lo voy a tratar de explicar de la manera más sencilla que toda la gente entienda. Y al practicar esto, porque recuerden que podemos conocer todo esto y saber todo esto, pero si no lo practicamos, si no somos perseverantes, si no nos mantenemos firmes, si no tenemos la fe firme, no va a suceder. Pero la palabra se cumple. Yo lo que quiero es experimentar aquí en mi vida esa bendición de Yahweh.
Por ejemplo, cuando yo le pido una bendición a Yahweh y yo le pido dinero a Yahweh y le pido abundancia a Yahweh, Él me va a bendecir. Pura bendición. Entonces, ¿qué quiere decir bendecir? Que me la va a dar o que no me la va a dar. Quiero que entienda bien eso. Porque si ese dinero que le pido yo es para mi mal y Él me ama tanto, me va a bendecir al decirme no. Aunque a usted le parezca mal, cuando Él le dice no, es una bendición. Porque Él sabe que si se la da y usted está mal, anda mal, le va a causar daño. Por eso yo le digo, primero tiene que ser con un corazón verdadero y de amor y todo para Él y para la gloria de Él. Y cuando hacemos esto, esa conciencia divina, ese sistema que Él creó, que percibe, que conoce, que discierne ese sensor, la energía, si es buena que emana de tu vida, va a haber respuesta del Eterno. Bueno, entonces, cuando ya se manifiesta esto en tu vida, pues tú te vas a poner bien feliz y contento. Te vas a dar cuenta que le diste al clavo de cómo es que el Señor bendice y cuál es el método que Él nos dejó aquí para poder acceder a esa energía de bendición, para permitir que fluya hacia nuestras vidas. Porque Él es la planta de origen de la energía. Ahí está la energía, pero pues está allá, está en el otro lado, en el lado del Ein Sof, en el infinito, pero yo la quiero traer aquí, que se manifieste aquí. Entonces, eso es lo que nosotros queremos conocer y saber, para experimentarlo, no nada más teóricamente, sino que sea una experiencia vivida y vívida. Santo es el Señor. Kadosh. Entonces, vamos a empezar a ver cómo tener esa conexión, cómo crear esa conexión, es decir, para que por ahí fluya la energía de bendición a nuestras vidas. Primero, ya les dije que la planta de origen de energía es el Eterno. Y ahí Él es la esencia divina donde se encuentra toda la energía de bendición para nuestras vidas aquí en esta tierra. Porque Él dice en su palabra, mis pensamientos para ustedes, mis pensamientos para mis hijos que me siguen, mis pensamientos son de paz, no de mal, dice, para darles el fin que desean, en otras palabras, para enviarles la energía de bendición que ustedes quieren. Mis pensamientos para ustedes son de benevolencia, de bondad, de amor. Eso es lo que está diciendo. Eso es donde está escrito en Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos, dice Yahweh, que tengo acerca de vosotros. Pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que desean. En otras palabras, pensamientos de bienestar y no de desgracia, no de calamidad, sino que tengan un futuro provisorio. ¿Y qué es un futuro para nosotros aquí en esta tierra? Porque allá en la eternidad, donde Él habita, en el Sof, no hay futuro, pero para nosotros sí. ¿Y cómo se manifiestan en nuestras vidas? Para nosotros es en el futuro. Por ejemplo, ahorita estoy hablando yo, esto que acabo de decir, ya pasaron 2 segundos, ya fueron 2 segundos que quedaron en el pasado y 2 segundos en el futuro. ¿Me expliqué? Pero cuando yo le oro a Él, cuando yo me conecto con Él, es en el ahora presente, porque Él habita en la eternidad. Es decir, no habita en Él, está la eternidad. Él es en la eternidad y Él es en la hora. Cuando yo estoy conectado con Él, estoy en el ahora. Y esa es una de las claves para la bendición. Entonces ya tenemos la planta de origen de energía. Es como aquí en lo natural. Vamos a hacer un paralelismo para que se entienda.
Amén. Vamos a hacer un paralelismo para que se entienda y sea sencillo de entender. Así como para la energía eléctrica, que nos da la luz eléctrica, que nos da, ¿verdad?, que hace funcionar los aparatos, esa electricidad. Bueno, esa es una energía natural. La energía de Yahweh es una energía sobrenatural, espiritual. De otra índole, no como esta. De otra naturaleza, no como la que conocemos. Entonces, aquí en lo natural hay una planta. Para llegar a mi casa, a la casa de ustedes, esa energía, esa luz, no va a llegar directamente así. Porque entonces fundiría todos los focos, fundiría todos los aparatos y llegara toda la carga directa de esa energía que envía el Eterno. ¿Me explico? Entonces, ¿qué él tiene que hacer para enviar esa energía? Así como lo natural, esa energía de esa planta gigantesca para abastecer toda la ciudad y para abastecer mi casa, no va a llegar directamente de la planta a mi casa. Tiene que haber un transformador, un aparato que transforma esa energía de miles y miles de voltios, la reduce sus voltios a una energía que sea aceptable para que pueda llegar a mi hogar y yo usarlo en todos los aparatos y las luces y todo, para que funcionen. ¿Me explico? Entonces, así como en lo natural, yo quiero tener una lámpara, un foco, un bombillo, una bombilla, como le conocen en otros lugares. Yo lo que quiero es que esa bombilla encienda, que dé luz. Bueno, la bombilla, ¿quién es? La bombilla es la vasija que va a recibir la luz. Nosotros somos las vasijas aquí en la tierra para recibir esa luz, esa energía de bendición aquí en la tierra. Entonces, para que haya esa conexión se necesitan conductos, cables. Como en lo natural, se necesitan cables. Ya llegaron al transformador. Ahora de ese transformador, que ya trae la energía adecuada para mi vivienda, para mis aparatos, para la luz, para el foco, para encender las lámparas, de ese transformador tampoco puede llegar directo a mi casa. Tiene que tener un interruptor, ¿verdad? Porque si está continuamente fluyendo la energía, puede destruir los aparatos, ¿verdad? Entonces, del transformador pasa al interruptor, ¿verdad? Aquí tenemos un interruptor allá afuera. Si yo le bajo al interruptor, no hay luz. Si yo le subo y lo conecto, hágase la luz, ¿verdad? Entonces, fluye la energía. Y de ahí esa energía pasa a la vasija, pero ya pasa con los watts, con el wattaje que puede resistir esa vasija. ¿Me explico? Bien. Y prende la luz y esa es la manifestación. Porque vemos la luz, se manifestó la luz, ¿qué quiere decir? Que llegó la energía. ¿Por qué? Porque no hubo ningún daño, ningún obstáculo, nada. Hubo una conexión perfecta que permitió que llegara la luz a la vasija. Es decir, aquí en lo natural, al foco, a la bombilla, a la lámpara. Bueno, así nosotros somos una vasija, que estamos queriendo recibir la energía del Eterno para que se manifieste en nuestras vidas. Y lo primero que queremos que se manifieste es su presencia. Eso es lo que tenemos que anhelar primero, porque siempre la gente está anhelando las bendiciones de Yahweh. Está bien quererlas, porque Él da las peticiones de nuestro corazón, pero la petición más grande de nosotros debiera ser que su presencia siempre, cada momento de nuestras vidas, permanezca con nosotros. Que su luz bendita siempre esté iluminando nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro ser. Que la Shejina, la bendita gloria de Yahweh, ilumine nuestras vidas. Entonces tenemos
ya todo el sistema de conexión, los cables. Ahora vamos a ver los cables. Vamos a ver qué significa cada cosa en lo espiritual. Estoy haciendo una alegoría, mostrando con imágenes mentales. No lo enseño porque el Señor me lo dio esto y no tenía una hoja y lo anoté aquí. Aquí está la revelación. Ajá, la voy a poner, no se alcanza a ver muy bien, pero entonces le estoy dando a usted una imagen mental para que vea cómo es el procedimiento, el proceso. Entonces, la planta de origen de energía, ¿quién es? Yahweh, Yud, He, Waw, He. El Elohim todopoderoso, el infinito, el ilimitado, donde se encuentran todas las cosas. El transformador de energía, ¿quién es? Yeshua. Recuerden que todo es en el nombre de Yeshua. Entonces la conexión va de Yahweh a Yeshua. Porque Yeshua es el transformador, es el mediador. Él es, en su nombre, es como el Padre responde y envía esa energía, solamente en el nombre de Yeshua. Bueno, siguen los cables de conexión. Son dos cables como aquí, para que haya luz, tiene que tener dos cables. ¿Sí? Uno positivo y uno negativo. ¿Verdad? Escuche bien lo que le voy a decir. Entonces, el interruptor, ya llegamos, ya pasó al transformador, de ahí pasa a la casa, ¿verdad? Se conecta una mufa, es decir, un tubo por donde pasan los dos cables, llegan al interruptor, y del interruptor ya pasa para la casa, ¿ok? Bueno, este interruptor, ¿qué es? Esa es la clave, porque puede estar conectado todo bien, pero si yo no subo el interruptor, no va a fluir la energía, ni va a manifestarse la luz, es decir, la luz, la bendición. Bien. Entonces, ¿qué es el interruptor? En el interruptor está compuesto de varias cosas que nosotros tenemos que aportar cuando estamos delante de la presencia del Eterno. Nosotros tenemos que elevar nuestro corazón con ciertas actitudes, sentimientos, emociones de verdad, sinceros. Es decir, con ciertos ingredientes. Por ejemplo, la oración, cuando la hacemos delante del Padre, o la meditación, la hacemos, o lo que hacemos para la gloria del Señor, ¿verdad? Aquí en la tierra, nuestro actuar, nuestro movernos, nuestro hacer, tiene que ser, por ejemplo, en la oración, con intención. Ese es uno de los ingredientes. Para que pueda funcionar el interruptor. Estamos en el interruptor. Entonces, tiene que ser una oración con intención. ¿Qué quiere decir con intención? El Señor conoce los corazones y sabe por qué motivo se los pide. ¿Sí me explico? ¿Son para mi gloria o son para la gloria de Él? Él conoce las intenciones del corazón, dice la palabra, no le son ocultas. ¿Sí? Lo queremos para lo bueno, lo queremos para el bien, lo queremos para nuestra bendición también en nuestras familias, hogares, está bien. Entonces, dependiendo la intención, es uno de los ingredientes que se necesitan para que pueda ser accionado el interruptor y fluya la energía de bendición. Otro de los ingredientes es la fe, obviamente. Sin fe es imposible agradar al Señor, dice ahí donde estamos en Hebreos capítulo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Elohim, porque es necesario que el que se acerca a Elohim
crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Está oyendo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscarlo con fe, genuina, verdadera, con una intención buena. Amén. Entonces dice, sin fe es imposible agradar al Señor. Entonces, si Él no está agradado con nosotros, ¿cómo va a permitir que fluya su energía en nuestras vidas? El interruptor sigue atrabado, sigue atorado, no funciona porque si no tenemos una verdadera fe, es imposible agradar a Elohim. Dice, porque es necesario, escuche, para que funcione el interruptor y fluyan las bendiciones, es necesario que el que se acerca a Elohim crea que le hay, es decir, que Él es. Porque mucha gente empieza a dudar. Por ejemplo, puede ir, cuando yo doy la enseñanza, puede ir motivado por esta enseñanza y hacerlo, pero al paso del tiempo, para él, como no le respondió rápido el Señor, entonces empieza a perder esa fe. ¿Me está entendiendo? Como que empieza como decimos acá en México, a achicopalarse, ¿sí? Y empieza a desmayar, y empieza como a decir, no funcionó, y al decir no funciona, pues ya, lo declaró. Esa sí fue fe, pero contraria. Entonces, dice, es necesario, o sea, en otras palabras, se necesita para el interruptor, para que fluya la luz, para que las dos cuchillas hagan contacto, para subirla, para que fluya la luz, es necesario que el que se acerca a Elohim crea que le hay, o sea, que no dude, que no haya duda, que no haya incredulidad. Y que es galardonador, no solamente creer que existe, sino que Él quiere darnos, que Él quiere bendecirnos. Por eso le dije hace rato, en Él solo hay bendición. De Él solamente fluye lo bueno, la misericordia, la gracia, la bondad, el amor. Aleluya, bendito el Eterno, bendito es el Señor. Yo también, Padre. Sí, Señor. Dice el Señor, diles que los amo. Sí, Señor. Dice, porque es necesario que el que se acerca a Elohim crea que le hay, que Él es. No creas que Él existe. Tienes que creer que Él es decir, no tiene ni principio ni fin. Pero también tienes que creer que Él está deseoso de bendecir, de galardonar, porque ya teniendo una fe verdadera, dice Yahweh, te haces merecedor a un premio. Dice que es galardonador, ¿de quién? De los que le buscan. Porque así como los buscadores de oro en las montañas buscan, cavan, escudrillan, es decir, son constantes en lo que están haciendo hasta que dan con la veta de oro. Es galardonador de los que le buscan. Si tú lo buscas, vas a encontrar el oro. Es decir, primero, lo más valioso, la Shejinah, la presencia divina. Y después vas a decir, sí, Señor, bendigo todas las bendiciones que me dan, pero lo primero eres tú. Tú eres mi verdadero tesoro, tú eres mi verdadero oro, tú eres mi verdadero Padre, lo que más amo, lo más valioso para mi vida. Amén. Es galardonador de los que me buscan. Aquí en la tierra nos va a galardonar si lo buscamos. Y cuando lleguemos a los chamayim, a los cielos, dice la palabra que va a estar Yeshua y va a decir, entra al gozo de tu Señor. Pero antes de entrar, va a decir, espérate, tú seguiste, tú me buscaste. Falta ponerte tu galardón. Te ponen aquí tu medalla. Estoy hablando en sentido espiritual, ¿me entiendes? La recompensa más grande es estar con Él por la eternidad. Disfrutar de su presencia. Entonces te ponen el galardón. Guerrero, guerrera de Yahweh, se mantuvo firme buscándome hasta el fin.
Bendito el Eterno. Entonces, ya vimos intención, ahora vemos también fe. Sin fe es imposible agradar al Señor. Y al acercarnos, tenemos que creer que Él está ahí. Que siempre está ahí y con nosotros y en nosotros. Con amor, con reverencia, pero con alegría. Delante de su presencia. Con una intención verdadera de recibir su presencia y sus bendiciones que Yeshua las nombra como las añadiduras. De recibir esas añadiduras que son bendiciones, es la energía de bendición materializada en diferentes aspectos y áreas de nuestras vidas. Agradecidos por eso, pero más agradecidos por Él. Recuerden que siempre nos acordamos de David, del rey David, que decía: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y aquí en la tierra, fuera de ti, nada deseo. Es decir, todo. Acepto todas tus bendiciones y las quiero y las guardo porque son tuyas y las disfruto y bendigo a la gente, pero sin ti no las quiero. Porque el dinero no sirve sin el Señor. La salud no sirve sin el Señor. ¿De qué le sirve al hombre ganarse el mundo entero si pierde su alma? Lo que queremos es la presencia. Porque en la presencia de Yahweh hay plenitud de gozo. Delicias a su diestra para siempre. La diestra simboliza la bondad, la gracia, la misericordia del Eterno. Bendito es el Señor. Entonces, otro de los ingredientes que necesitamos es imaginación. Ya tenemos una buena intención, ya tenemos la fe, pero ¿qué es imaginar? Imaginar es lo que tú quieres para tu vida. Porque recuerdan que Yahweh trabaja con la imaginación. ¿Se acuerdan? Voy a volver a repetirlo para que se acuerden. Antes de pasar el río Jordán, que Josué los iba a llevar a la tierra prometida, les dijo Yahweh que él les dijera al pueblo: van a pasar el Jordán. Ellos no sabían cómo era esa tierra, por eso se le conoce como la tierra prometida, por lo que les dijo Yahweh. Es decir, Yahweh le dijo a Josué que les dijera para que ellos imaginaran esa tierra. Les decía: ahí hay casas llenas de todo bien, hay vegas, hay árboles frutales en abundancia, hay agua por todos lados, no te va a faltar nada. Las casas que tú no construiste son tuyas, ya te las di, y están llenas de todo bien. ¿Por qué les estaba diciendo eso? No bastaba con que les dijera vamos a pasar y adueñarnos. No, él les estaba diciendo todo eso para que imaginaran ellos y se llenaran de fe y agradecimiento al Eterno, lo creyeran en ese momento con esa fe, con esa intención, y declararan que gracias a Yahweh lo iban a recibir y para gloria de su nombre. Esa es la fe. Moisés, el más grande profeta en ese tiempo, que sacó al pueblo de Israel de Egipto por la poderosa mano de Yahweh. Entonces, anhelaba ver la tierra prometida, quería entrar ahí y no entró. Pero no entró porque hubo unos, dice, no me glorificaron. Ya sabemos ese pasaje, ¿verdad? No me glorificaste cuando los hijos de Israel te querían de beber agua de la roca. Yo te dije que le hablaras a la roca y en lugar de hablarle la golpeaste 2 veces, etcétera. ¿Sí? Entonces, Moisés le rogaba que él quería entrar. Yahweh le dijo: no vas a entrar, nada más la vas a ver de lejos. No se frustró Moisés. Él quería entrar ahí. Pero él entró a la tierra prometida.
No a la de aquí de la tierra, de aquí natural, física. Él entró a la verdadera tierra prometida, que es el reino de los cielos. ¿Está entendiendo? Sí entró. Entonces, por eso no hay que frustrarse si no lo recibes en un momento dado. Pero Yahweh nos está dando la salida para hacerlo aquí, para que se manifiesten las cosas de aquí. Nos está dando su estructura, su modelo, su sistema para poder materializar aquí, que se materialicen, hacer bajar las bendiciones del Eterno aquí, que se manifiesten. Entonces, imaginación, ¿verdad? Por ejemplo, pues si tú quieres a lo mejor, no sé, algo en tu casa, una cama o un refrigerador, lo que sea. Yahweh le mandó a decir al pueblo, allá estas casas están llenas de todo bien. Tú ni siquiera las ves, ni ustedes ni siquiera las están viendo, pero están las casas llenas de todo bien. Entonces ellos se imaginaban, ay, ahí hay una estufa para que yo cocine mis alimentos. Estoy hablando, haciendo una alegoría. Hay un refrigerador para que yo pueda tener ahí mis alimentos que no se me echen a perder. Hay una cama para que yo pueda dormir bien, yo y mi familia, etcétera. ¿Está entendiendo? Entonces, esa imaginación, si usted necesita algo conforme a la voluntad de Yahweh, usted lo imagina y si lo hacemos como estamos descubriendo aquí este sistema, este método que nos dejó el Señor, se va a materializar, se va a manifestar en lo natural, en lo físico. Amén. ¿Me expliqué? Amén. Otro de los ingredientes es el amor. ¿Sí? Nada se logra sin el amor. ¿Por qué? Porque Yahweh es amor. Amarlo a Él y amar a nuestros semejantes. Entonces, espero manifestarlo. Dijo el apóstol Santiago, si ves a tu prójimo que viene y te pide ropa, alimento, etcétera, lo que sea, te pide y tú tienes ahí y le dices, ven después y después te lo daré. Dice, no está bien. Tienes que mostrarse el amor. El amor no nada más se dice yo te amo, el amor se demuestra. La fe se demuestra. Sin fe, la fe sin obras es muerta. Dijo Santiago, la fe sin obras es muerta. Es lo mismo aquí en el amor. El amor, si no lo mostramos, no es cierto que es amor. Y cuando demostramos ese amor, entonces estamos unidos. Porque todo esto que le estoy diciendo, todas estas virtudes, todas estas ingredientes, todos estos están en el Señor. Y entonces cuando nosotros actuamos así, estamos en el mismo, ¿cómo se dice cuando es? En la misma sintonía, exactamente, con el Eterno. Y otra de las cosas que tenemos que hacer nosotros aquí sí, al Eterno, otro ingrediente es las gracias, la gratitud. Pero todavía no tengo nada. Pues por eso, esa es la fe. Tú le estás dando gracias y cuando tú le das gracias con una fe verdadera, Yahweh está diciendo, él verdaderamente cree que ya lo tiene. Está demostrando la verdadera fe. ¿Por qué? Porque le estás dando gracias aunque todavía no lo ves manifestado. Pero sabes que existe ahí en ese lugar. Es decir, en él, en el Ein Sof, ahí está, y que él va a enviar esa bendición, esa energía, para que se manifieste, se haga evidente, se materialice aquí en nuestras vidas. Entonces, hay que agradecer. Porque una cosa es cuando agradecemos cuando ya lo tenemos. Pero otra cosa, fe es cuando agradezco y aún no lo tengo. Entonces, si yo veo eso, es por decir a mí,
Si mi hijo es portado y obediente y me dice, papi, gracias por la bicicleta que me compraste, gracias por la bicicleta que ya tengo, ya me la vas a comprar. Y yo bueno, ya me dijo, ya me dio las gracias y todavía no se la he comprado. Y mi hijo es obediente, me busca con fe verdadera y cree que yo se la voy a comprar, que soy un padre fiel y verdadero. ¿Qué voy a hacer yo? Me dio las gracias desde antes. ¿Y qué hago yo? Le correspondo comprándosela. Así es en el mundo espiritual. El sistema que creó él percibe esto y entiende, es decir, la conciencia divina de él percibe esto. Ese sensor de conciencia espiritual que él tiene, que todo lo sabe y todo lo siente, todo lo conoce, todo lo ve, todo lo oye, todo. Percibe estas ondas que generamos nosotros positivas de bien, de bienestar, de bendición. Estas ondas espirituales que van de acuerdo con las ondas de él. Y como dijo Beni, hay una sintonía, una sincronización. Entonces nosotros vamos a recibir lo que hemos pedido. Ya está. ¿Por qué? Porque allá en la eternidad no va a ser, ahí ya fue. Lo que vamos a ver aquí, como hay tiempo, materia y espacio, lo vamos a ver en el tiempo que Yahweh considera que ya. Y si ve que somos fieles, obedientes, lo va a materializar rápido. ¿Por qué? Porque en él no existe el tiempo, la materia y el espacio. Y te voy a decir otra cosa. Cuando nosotros estamos orando, cuando estamos metidos en meditación con él, no estamos en este mundo. Si estamos verdaderamente concentrados, estamos en el mundo. Bueno, no les voy a llamar mundo. Estamos en la dimensión eterna, donde no hay tiempo ni espacio. ¿Me entendió? Amén. Y si yo entré a esa dimensión, te voy a decir algo allá también en la nación. La velocidad de la luz, de la energía es así: 300,000 kilómetros por segundo. Es decir, en viajar 300,000 kilómetros la luz tarda un segundo, pero es tiempo. Aunque sea un segundo, es tiempo. Pero en el mundo de Yahweh, la velocidad de la luz es pequeña. Es decir, allá se realizan las cosas a la velocidad mucho más grande que la luz. Porque no hay tiempo, no hay materia, no hay espacio. Aquí, aunque sea la luz, es rapidísima, pero tarda un segundo en 300,000 kilómetros. O sea, tiene un tiempo. Pero allá no, allá es instantáneo. Si yo lograra conectarme con este sistema, con él, bien conectado, si fuéramos nosotros verdaderamente unas personas bien metidas con él, creyéndole a él sin dudar, sería más rápida la respuesta, porque como en la eternidad las cosas son así, cuando yo la pido aquí, ya está, allá, hoy, ahorita, no tarda un segundo, aunque sea, es decir, es más, las cosas son más veloces, hay velocidades más potentes que la velocidad de la luz. Es decir, cuando dos partículas se manifiestan en un lugar diferente, estaban unidas, se desligan y se ponen retiradas, sin haber ningún motivo para que una responda cuando se toca a la otra, porque no hay nada que las conecte, pero sí hay algo que es invisible y es la conciencia. Si las pusiéramos una partícula aquí y otra partícula lejos, y mandamos un rayo de luz, una partícula aquí y otra partícula a 300,000 kilómetros, tardaría la luz, mando un rayo de luz, tardaría un segundo en llegar. Pero en la eternidad es diferente, no tarda nada, porque cuando yo le hago esto, cuando yo toco la partícula aquí, en el mismo momento reacciona la otra.
No se tarda ni un segundo. Imagínese usted. ¿Me entendió lo que le trato de decir? ¿Alguien captó esto? Que cuando yo estoy unido con Él, si estoy verdaderamente metido con Él en meditación, en oración, entonces las cosas están en ese mismo momento ya hechas. Bueno, sigamos entonces. Ya hemos visto que está todo el cableado por donde va a fluir la energía. Ya vimos la planta de origen de energía que es Yahweh, ya vimos el transformador de energía que es Yeshua, ya vimos el interruptor que es la oración con intención, la fe, la imaginación, el amor, las acciones de gracias, amén, etcétera, todo esto. Entonces, ya le puedo subir al interruptor. Fluye a través de los dos cables la energía. Les dije, uno es negativo y otro es positivo. Para que pueda prender un foco, hay uno positivo y uno negativo. ¿Es así, verdad, Benín? Bueno, Benín no es electricista, bueno. Entonces, yo también conozco electricidad un poco, pero entonces sale un negativo y un positivo. El negativo se llama neutro y el positivo se llama fase. ¿Ok? Bueno. Entonces el negativo y el positivo salen del interruptor y llegan a la bombilla. Ajá. Estos cables, el negativo representa al cuerpo físico. ¿Sí? Porque el cuerpo físico siempre se quiere rebelar contra las cosas del Eterno, contra la palabra, ¿verdad? El cuerpo está viciado, dice la palabra, ¿verdad? Conforme a sus pasiones. Bueno, el negativo es el cuerpo físico. En hebreo sería guf. Entonces, el positivo es el espíritu de santidad. ¿Sí? Hay un negativo que es el cuerpo físico y el positivo es el espíritu de santidad, el Ruach HaKodesh. ¿Ok? Bueno. El recipiente, o sea, la vasija, Kli, está queriendo que se manifieste, tiene un deseo. Todos tenemos un deseo en nuestro corazón de algo, ¿verdad? Ya vimos que el mayor deseo, cuando estamos bien enfocados, es primero la presencia del Eterno en nuestras vidas, la manifestación en nosotros, ¿verdad? Para que se manifieste en nosotros con amor, que se vaya toda maldad, que se manifieste en nosotros con bondad, que seamos misericordiosos, bondadosos, etcétera, que esa energía llegue a nuestras vidas para ser a la imagen de Él. Entonces, pero para que pueda prender, ya tengo los dos cables, que es el negativo y el positivo. El negativo es el cuerpo físico, el positivo es el espíritu de santidad. Y esas lámparas tienen adentro una resistencia. ¿Sí? Porque si no tuviera resistencia y se unen los dos cables negativo y positivo, ¡pum!, truena. Entonces traen una resistencia enredada ahí de cierto material, a veces es tungsteno, etcétera, otro material, para que hagan resistencia a la energía que fluye ahí y no reviente, solamente se caliente. Absorbe toda la energía sin ese material, sin que haya contacto de los dos lados y haya una explosión y se rompa el foco, la bombilla, explote. Entonces hay una resistencia. Ajá. Esa resistencia es el alma, Neshama. ¿Ok? Entonces, uno es el negativo, el cuerpo físico, Guf, el otro es el positivo, el espíritu de santidad, es decir, ahí en el espíritu de santidad, nosotros estamos unidos con el espíritu de santidad en nuestro espíritu.
¿Me expliqué? Ya sabemos que nuestra comunión con Él es espiritual. No es ni con el alma ni con el cuerpo. Bueno, ahí va integrado el espíritu humano también en el espíritu de santidad, simbolizando estos dos cables. Bueno. Entonces, tiene que haber una resistencia para que se manifieste la luz. ¿A qué se debe? ¿Qué significa esta resistencia? Sin resistencia no hay luz. La resistencia es la incandescencia, es la que hace que brille la luz. Es decir, permite que se reciba la luz sin que haya ninguna avería, ningún daño. Bueno, esa resistencia es Neshama, la mente, el alma por donde trabaja. ¿Qué quiere decir? Que para que vengan las bendiciones de Yahweh fluyen por esos cables, pero para que se materialice y haya luz, es decir, para que llegue la bendición y se materialice en nuestras vidas la energía, tenemos que poner resistencia nosotros, en nuestra alma, en nuestra mente, resistir el pecado y la maldad, resistir a la duda, la incredulidad, resistir a los deseos engañosos de la carne, del diablo y del mundo. Cuando nosotros llega la energía negativa, que es el cuerpo, llega la energía positiva, que es el espíritu del hombre, con el espíritu del Señor ahí influenciado. La carne quiere hacer una cosa, el espíritu quiere hacer otra cosa, quiere seguir al Señor, y la carne quiere lo del mundo. Y el alma está en medio. El alma tiene que poner resistencia al pecado, no dejarse arrastrar. Para que cuando entonces el alma pone resistencia, empieza a someterse al Señor, empieza a resistir al pecado, empieza a buscar las cosas del Señor, empieza a disciplinarse en el Señor, empieza a ser más entregado, empieza a resistir los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, empieza a resistir, entonces empieza a fluir la luz, empieza a fluir la energía y empieza esa lámpara a encenderse. ¿Y todo por qué fue? Por la resistencia. ¿Me está entendiendo? Si no hay resistencia, hay cortocircuito. Y no hay luz. Es decir, no se materializa ni se manifiesta aquí la energía divina, que es lo que tú estás pidiendo, la petición de tu corazón. ¿Entendimos? Bien. Entonces, el deseo de manifestación lo tenemos todos, de que se manifieste en nuestras vidas la bendición del Eterno, que se manifieste en nuestras vidas la presencia, la Shekinah del Altísimo, que se manifiesten en nuestras vidas las peticiones de nuestro corazón, que tenemos aquí los deseos. Y Él quiere que se manifiesten. El deseo de Él quiere que se manifiesten. Él es galardonador de los que le buscan. Pero en ese buscarle al Señor va a haber ataques del diablo, va a haber la carne, el cuerpo se va a querer revelar. El alma tiene que ser influenciada por el Espíritu, que está conectado con el Espíritu de Santidad, para que el alma pueda hacer resistencia. ¿Sí? Entonces empieza a resistir la carne, empieza a resistir el alcohol, la lujuria, la lascivia, empieza a resistir la maldad, empieza a resistir los deseos engañosos, empieza a resistir la avaricia, la codicia, la soberbia, la altivez, el enojo, la ira, el engaño, etcétera, las mentiras, etcétera. Empieza a resistir, y entonces, ¿qué hace la bombilla? Empieza a encenderse. Y cuando hay una resistencia total, mire usted, tardó en encender un segundo. Fue rápido, la velocidad de la luz. Pero en el reino del Señor es más rápido, porque Él es la eternidad. Si logramos conectar de esta manera con el Señor, si logramos, por eso dijo Yeshua, le dijo a la mujer, a la viuda, en la parábola de la viuda, dijo Yeshua, ¿tardará en responderles el Señor? Les digo que no, dice Yeshua,
Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Es decir, la fe es un poderoso ingrediente cuando es una fe que va cargada con intención, con imaginación, con amor, con acciones de gracias, con toda bondad. Es decir, con una sinceridad real, con entrega verdadera. El Señor conoce esa intención de ese corazón. Y entonces, ¿qué va a pasar? Va a responder rápido. Hay momentos que son rapidísimos. Hay otros que puede tardar, dependiendo de la resistencia de la vasija. ¿Me está entendiendo? Si yo le pido al Señor, pero yo no opongo resistencia a decir una mentirilla piadosa, no va a entender, no va a recibir la manifestación. ¿Me estoy explicando? Si yo le hago peticiones al Señor y le oro y pongo todos los ingredientes que les dije, el interruptor lo tuvo, pero yo, la vasija, no pongo resistencia a los deseos carnales, sexuales, de lujuria, etcétera, o de soberbia, de egoísmo, o ¿cómo se llama? De codicia o de avaricia, o de chismes, de murmuración, de crítica. Pero a medida que vamos resistiendo estas cosas, la bombilla empieza a encenderse, empieza a recibir. Usted se va a ir dando cuenta cuando empieza a recibir poco a poco. Es decir, usted se va dando cuenta que usted está oponiendo resistencia a toda esa maldad y pecado que quiere oscurecer su vida, que no permite que llegue la luz, es decir, la energía bendita de manifestación a tu vida. No quiere que se manifiesten las cosas del enemigo. El mundo tampoco quiere que se le manifiesten las bendiciones de Yahweh, la energía de bendición. La carne tampoco quiere porque se resiste. Pero cuando nosotros, nuestra alma, pone su voluntad y voluntariamente resiste el pecado, la tentación, la maldad, entonces usted va a ver cómo se va a manifestar la luz, es decir, cómo va a fluir libremente la energía de bendición y usted la va a ver manifestada en su vida, materializada. Es una poderosa revelación que si la ponemos por obra, hermanos, usted va a ver en su vida las bendiciones de Dios. Y acuérdese, si usted anda siguiendo al Señor y usted sabe en su corazón que anda buscándolo como a Él le agrada, y si usted no ve que se manifiesta la bendición en su vida, no se preocupe, ni se queje, ni diga no funciona porque ahí va a cortar la bendición. Hay un cortocircuito. Usted manténgase firme porque dice la palabra, tenemos que saber que es real Él, que existe, que Él es y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, ¿por qué no me lo das? Ah, ok, Señor. No me lo das porque es una bendición tuya. Porque si me das esto, a lo mejor me va a pasar algo malo. Si me das mucho dinero, al rato voy a andar de antro en antro, revolcándome con hombres, con mujeres. ¿Está entendiendo? Pero resistimos eso. Porque pues ya se los dije, gracias a Yahweh, en las manos de Él, yo pude resistir hace años eso, batallé, pero resistí. ¿Sí? Y aún, siempre vamos a tener, toda la vida tenemos que mantenernos en esa resistencia. Pero no en nuestras fuerzas. Por eso les dije, uno de esos cables es nuestro espíritu humano, pero conectado con el espíritu de Yahweh.
Ese cable es el espíritu humano y el espíritu de Yahweh. Fluye por ahí el positivo. Y ese es el que va al alma. Y Guf, el cuerpo, lo jala. A la mente, al alma, la jala para lo malo. Pero el espíritu de santidad, el otro cable, dice no. Entonces hay un juego así y el alma resiste. Y resiste, y resiste. Y ya está en lo natural. El hombre o la mujer siempre los ataca por lo sexual el diablo. Ya está como agua para chocolate. Está caliente y resiste. Y resiste. Y resiste. ¿Y qué pasa? El Espíritu de Santidad al rato te da la salida, te da la victoria. Ya te va quitando esos deseos insanos o malos o de otro tipo. Ajá. Lograste tener resistencia, la luz brilla, se manifiesta. Es galardonador de los que le buscan. Es galardonador de los que ponen resistencia a la maldad y al pecado. Bendito es el Eterno. Yo creo que con esto quedó comprendido, entendido. Y es de mucha bendición esta enseñanza que nos ha dado hoy el Espíritu. Toda la honra y la gloria es para el Eterno. Si la aplicamos, somos constantes. Supongamos que usted le está pide y no le da nada. Hasta que se va, como Moisés que se murió. Pero usted sabe que anduvo caminando con el Señor. Porque hay que ser sinceros con nosotros mismos. Porque a veces decimos, es que no me da, pero sabemos de qué pata cojeamos. Dice la palabra, cada quien sabe la llaga en su corazón, dijo Salomón. Entonces tampoco hay que echarle la culpa a Yahweh porque no recibimos. Él quiere darnos todo, Él lo prometió. Quiere bienestar, darnos bendición. Los pensamientos de Él son pensamientos buenos para nosotros. Él es la eternidad y en esa eternidad habita toda la bondad. El que logra llegar a Gesed, que es la bondad, la misericordia de Yahweh, ya la hizo. Pero tiene que haber resistencia antes de llegar a ese lugar. Cuando ya llega a Gesed, entonces ya va más rápido. Va a pasar a Binah, comprensión, entendimiento. Esto es lo que estamos recibiendo ahorita. Y de Binah pasamos a sabiduría. Sabiduría, cómo aplicar, entendimiento, discernimiento, comprensión, cómo saber hacer las cosas. Y de sabiduría llegamos a Keter, la corona. Ayud, Kewa. Ese es el transformador. Esa es la manera como se manifiesta la energía en nuestro mundo. Bueno, aquí terminamos. Espero que les sea de bendición, hay que aplicarla. Porque sin duda que Yahweh dará a cada uno según el deseo de su corazón. Y todo lo que reciba de Él, si usted anda caminando con Él, es bondad, es misericordia, es amor. Todo lo contrario, lo que no venga de Él, lo malo, es del enemigo que quiere destruirlo. Pero hay que poner resistencia. Y verá que Yahweh nos trajo aquí para bendición, para que fuéramos bendecidos y de bendición. Y usted verá en su vida materializada, manifestada la energía de bendición de Yahweh para usted y para su familia. El Señor le bendiga. Akadosh Baruj Hu, el santo bendito sea. Bechem Yeshua Hamashiach. Amén. Amén.